para que abras este evento y podamos darle la presentación a nuestros invitados. Gracias, Julie. Un abrazo para todos nuestros estudiantes y maestros que nos acompañan desde todas las partes del país. Es un gusto para nosotros estar acá. Como les decía ahorita, un poco en un espacio más informal, pues qué bonito poder conversar un viernes en la tarde-noche de estos temas que, como bien dice Julie, son trascendentales para nosotros como profesionales, para nosotros como sector. Yo creo que es un ejercicio interesante y más con estas últimas cosas que vienen pasando a nivel político y legislativo en el país en estos últimos días. Así que a todos una bienvenida muy especial, a nuestros invitados especiales, pues muchísimas gracias por acoger este espacio y por acompañarnos a charlar acá de estos temas. Como les decía, estos espacios pues nos permiten no solo debatir en este momento y conversar en este momento, sino tienen un impacto muy grande, eh, no solo acá, sino a nivel asincrónico. Nuestros estudiantes lo podrán ver en otros momentos y harán parte de los cursos para que sigamos conversando sobre estos temas, sigamos aportando y aprendiendo sobre esto. Así que bueno, al son de un café como Andrés, pues esperamos que puedan disfrutar este espacio, podamos conversarlo y podamos aprender mucho. Entonces, para todos un abrazo y reitero mi agradecimiento al Núcleo de Políticas Públicas y Legislación Deportiva por poder gestionar realmente. Ellos son los hacedores de estos espacios. Así que un abrazo para todos y ojalá lo disfrutemos. Gracias, Andrea. Bien, listo. Muchas gracias, André. Entonces, por esa bienvenida, por darnos un espacio y un momento para la apertura de este podcast. Y entonces voy a darle paso a nuestro profesor líder el Núcleo de Políticas Públicas y Legislación Deportiva, profesor Rafael Bajoreno, para que nos haga el favor de hacer un contexto, ponernos un poquito en sintonía de lo que sería la presentación, luego el posterior desarrollo de este podcast, relacionándolo con el derecho y la gestión deportiva. Rafa. No, gracias por esta oportunidad. Como lo decía Andrea, vamos a hablar un poco de esta línea del deporte. Nosotros hemos ido avanzando, digamos que a veces uno cree que a cortos pasos, pero creo que hemos ido avanzando un poco desde la misma creación de Coldeportes cuando se llamaba Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. Eso fue por allá en el año 68. Y después, casi 43 años exactamente, pasamos a ser Departamento Administrativo del Deporte, con unas implicaciones no solo deportivas, sino también legales. Y después, casi 7 años, pasamos a ser Ministerio del Deporte. O sea, le han dado una connotación tan importante en la estructura del Estado que implica que los actores, los diferentes actores, también entendamos que hay que ir haciendo cambios, que hay que ir conociendo formas diferentes de lo que es el deporte tradicional. ¿Por qué digo esto? Normalmente, y ustedes me dejarán mentir, en los municipios uno escucha, profe, yo necesito hacer un club deportivo y todos decimos, no, eso ahí súbase a Google y baje la información. Ahí necesitamos una persona experta, una persona con idoneidad en el derecho deportivo que nos ayude a guiarnos a hacer la mejor estructura de estatutos en un club deportivo, que es la base del deporte en Colombia. Y eso que hacemos nosotros de bajarlo y llenarlo, a veces uno encuentra como director de deportes o gerente, que hay clubes que son trazados por la misma línea, todos son iguales, pero un club es como un hijo nuestro, es mi club, es mis estatutos. Ahí tenemos un problema. Otro que también nos pregunta a nivel departamental y municipal, profe, ¿qué hago yo si tengo un jugador buenísimo y yo necesito promocionarlo y a la vez ganar plata? Porque es que se necesita. Y a veces como nosotros como administradores del deporte a esos niveles, decimos, no, no tenemos idea o sacamos por la tangente y le decimos, no, 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 eso le corresponde al deporte profesional, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos posibilidad de alguna ganancia. Entonces, son miles de cosas que se van dando en ese caminar del deporte que implica
que nos vayamos especializando. Y también nos preguntan otra cosa. ¿A quién contrataría usted primero como gerente o administrador en su liga, club o instituto? Entonces uno dice, no, a alguien que haga contratación estatal. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos a otra persona, un abogado para contratar, porque hay que contratar de acuerdo a las normas que tiene el Estado y nos regulan por ahí, pero nunca se habla de un abogado especialista en derecho deportivo. No, lo desconocemos, no sabemos para qué está esa función. Y aquí yo quisiera que de alguna forma también aclaráramos y que en ese universo de posibilidades y de crecimiento, pues entendiéramos un poco todos para qué está esa especialidad del derecho deportivo. También encontramos que viene avanzando rápidamente muchas cosas que hay que interpretarlas desde el orden legal y eso solo lo hace alguien especializado. Ahora viene, ya nos sacaron la ley del entrenador, eso tiene unas implicaciones grandísimas, ¿sí? Eso va a revolucionar la parte no solo contractual, sino la parte de enfoque de lo que uno va a hacer con esos profesionales, ¿sí? Ahí ya hay algo importante que el gestor deportivo debe ponerle atención y leerse esa ley. Ahorita está rodando un proyecto de decreto que está haciendo el ministerio, que está enfocado en la reserva y el rendimiento deportivo, ¿sí? En Colombia. Y también debemos conocer a futuro qué va a pasar con esa reserva deportiva, todo lo que hacen en los municipios, en los departamentos, para que lleguen a esas instancias del deporte. Y ahora también se están buscando que está en curso toda una serie de cambios propuestas sobre la ley 181, que es nuestra ley marco del deporte. Entonces hay muchísimas cosas que desconocemos y nos quedamos solo en el hacer como cotidiano, de lo que siempre a veces criticamos nosotros como profesores de deporte, que los mismos 4 deportes es los que hacen en todo lado. Y ahorita hay un universo de nuevas tendencias que tienen unas normatividades, que tienen unas relaciones internacionales que nosotros no la entendemos y es nuestra obligación desde estos espacios, desde la academia, contarles, llevarlos a que perciban esos cambios desde el orden legal y para qué estamos. Otros elementos que se dicen por ahí a veces coloquialmente, profe, ¿y qué hace un especialista en derecho deportivo? ¿Solo es para el asunto de cuando hay doping? Pues ese universo lo achican, sí, es importante ahí, pero a veces todos esos elementos y situaciones jurídicas y legales los llevamos es al abogado común, que si bien tiene la experticia y conoce el derecho y sabe cómo defender en un momento dado una situación, no es especialista en el área nuestra. Entonces, lo que yo quiero decir es que abramos los ojos para tener un abogado que nos ayude en procesos de contratación y en personal, y también un abogado que nos ayude en el hacer y en la proyección del deporte desde lo municipal, desde lo departamental, incluso desde el orden nacional. Coldeportes tiene una unidad de inspección, control y vigilancia, y ahí hay abogados, pero no dan abasto para todas las situaciones que se presentan en el deporte colombiano, desde un simple error que se tenga de juzgamiento y favorezca a uno y otro de los que se confrontan, o que alguien introduce un jugador que no está legalmente inscrito. Todo eso, ese orden lo abordaría, yo creo, un abogado de su especialidad. Entonces, en este contexto, quisiera dar el espacio para que ya Julie los presente con sus experiencias y sus estudios, y arrancamos con nuestro moderador, Elkin Londoño. Gracias, muy amable. Gracias, ok, Rafa. Listo, bien. Bien, listo, Rafa. Entonces, vamos a dar paso a la presentación de las personas oponentes o conferencistas, panelistas, como los queramos llamar, que hoy en día nos van a acompañar en el desarrollo de este podcast. Voy a empezar con el abogado Andrés Felipe Guapacha Orozco. Él, pues, como acabo de mencionar, es abogado graduado en Derecho de la Universidad Fundación Universitaria del Área Andina, magíster en Derecho Deportivo Internacional de la Universidad de Lleida, España. Sus temas de profundidad en cuanto al desarrollo de su tesis estuvo relacionada con las rescisiones de los jugadores de fútbol profesional. Él también
fue jugador de fútbol profesional en los años 1996 al 2008, participó en los equipos como por ejemplo Equipo Deportivo Pereira, Envigado Fútbol Club, Quindío, Pasto, y también pues se ha desarrollado y ha sido asesor y director jurídico para todos estos ámbitos deportivos, para la defensa de los atletas cuando hay casos de dopaje. También ha tenido una gran experiencia como docente en las cátedras de Derecho Deportivo, tanto en universidades como la ICESI, la Escuela Nacional del Deporte, y en fin, ha hecho un sinnúmero de pasos para poder fortalecer su carrera en ámbitos del derecho deportivo, desde diplomados y formaciones académicas que nos han dado la oportunidad de que hoy nos acompañe como panelista y nos cuente desde su experiencia y desde su conocimiento en las áreas de la relación junto con la gerencia del deporte y la legislación deportiva o de derecho deportivo. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Andrés Felipe Guapacha Orozco a este panel. Julie, no, agradecerte tan generosas palabras para presentarme, igual a todos mis compañeros aquí en el foro, al profe Elkin, que me extendió esta invitación a estar aquí con ustedes y yo gustoso aquí a atenderla. De verdad, muchas gracias por este espacio, que ya lo dijo nuestra directora nacional, pues, que no es ni más ni menos que la forma de unir a todo un país en torno a un tema tan importante como el deporte. Ok, listo, bienvenido. Por otro lado, entonces tenemos a nuestro otro panelista que es Sebastián González Acosta, también abogado. Él ha sido egresado, o es egresado más bien, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, también es egresado de esta misma universidad desde la especialización de Derecho Probatorio. Ha hecho cursos y especializaciones relacionadas con Derecho Deportivo y Legislación Deportiva a nivel nacional e internacional. Tiene una formación con un diplomado en Derecho Deportivo de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y de Derecho Deportivo de la Universidad Sergio Arboleda. Se ha destacado por representar a futbolistas profesionales, directamente hablando del tema de las licencias con la Federación de Fútbol Colombiana. También se ha desempeñado como panelista y capacitador de diferentes clubes deportivos aficionados y profesionales, de empresas del deporte, de institutos municipales de recreación y deporte, de alcaldías locales o municipales que han requerido de sus servicios. Podemos destacar también que dentro de su formación ha tenido seminarios como emprendimiento. De hecho, dentro de lo que él ha hecho ha sido emprender en algunos medios de redes como canales de YouTube y demás, dando a conocer su conocimiento y proponiendo diferentes estrategias para que lo que él maneja, su experiencia y demás, pueda llegar a todo el mundo. Así que sin más preámbulo, presento entonces y le doy la bienvenida a Sebastián González Acosta. Muchas gracias, Julie, por la presentación. El profe Elkin, a Andrés, que es un gran amigo, Guapa, de cariño que le digo, al profe Rafa por la invitación a la UNAD, y estamos prestos y listos para compartir el conocimiento que es clave en esta área que nos apasiona del deporte. Ok, listo, bien. Entonces, le doy la palabra al profesor Elkin para que por favor modere este podcast y pueda sacar su mayor provecho en temas de gerencia deportiva y el derecho deportivo. Gracias, mi profe Yoli. Gracias, buenas noches para todos. Muchas gracias a nuestros invitados pues, que los acabamos de presentar. El objetivo es que, por favor, exprimamos el conocimiento a estos señores, a estos expertos en estos temas, y tenemos una serie de preguntas. Entonces, yo la voy a lanzar y el que quiera iniciar primero ahí. La primera pregunta que teníamos era, ¿qué es el derecho deportivo? Para entrar en materia de una. Dale, Guapa, dale. Bueno, Andrés. Dale, Elkin, qué buena intervención como primera pregunta. Podemos entonces indicar que el derecho deportivo es una rama autónoma de investigación de ese tronco grueso que podemos llamar derecho, ¿ya? Y entonces podemos decir que hay una rama autónoma porque pues hay unas fuentes normativas que tiene este derecho deportivo. También podríamos indicar también que hay unos derechos, hay unos principios que rigen el derecho deportivo. Me voy a centrar básicamente en dos, que son el principio de par conditio
y el principio de procompetición. Para no enredar mucho a nuestra audiencia, el primero, el de par conditio, es una manifestación de la igualdad que se ve en que, de hecho, las competiciones deportivas en el ámbito de los Juegos Olímpicos se llaman justas, es decir, que todos vamos a competir desde el mismo partidor. Y eso tiene que ver con un principio de igualdad. Y el principio pro competición, que indica que el bien jurídico tutelado por excelencia pues es el hecho deportivo, que se va a proteger por encima de cualquier otro principio o derecho. También podríamos indicar que en esas fuentes normativas hay una reglamentación propia del derecho deportivo, pero por otra parte hay un ordenamiento jurídico y una legislación deportiva, ¿ya? Y muchos doctrinantes han tratado de escindir o de diferenciar temas como derecho deportivo, derecho del deporte. Incluso he escuchado hablar en el ámbito federativo que hablan de derecho del fútbol. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué hablan de tantas ramas? Entonces tiene que ver mucho con la especificidad que tocan. Entonces cuando hablamos de legislación deportiva, son las normas que surgen en el ámbito público, en entendido, y para citar ejemplos como el artículo 52 constitucional, nuestra ley 181 del 95, que siendo una norma que ya va cobrando algunos años, es nuestra norma actual, previendo que estaba a puertas de ser modificada, dicen el decreto 1228. Entonces ahí estaríamos hablando de normas que nacen en la esfera pública. Pero por otra parte, para hablar de derecho deportivo y sus fuentes, vamos a tenernos que remitir a unas normas, a unos reglamentos mejor, que surgen en la esfera privada, como, y para citar algunos ejemplos, la Carta Olímpica, ¿ya? O el Reglamento Estatuto de Transferencias de Jugadores de Fútbol, que es el documento más importante de FIFA a efectos de que es quien regula toda la industria. Y así podríamos, bajo el criterio de especificidad, hablar de, entonces, legislación deportiva, derecho del deporte, y hay unos que hablan de derecho del fútbol, que atiende también unas dinámicas reglamentarias de la esfera privada. Y con esa diferenciación quiero arrancar mi postura. Podría también ampliarla Sebastián y mostrar su propio punto de vista respecto de qué es el derecho deportivo. Yo complementando lo que dice Guapa, les cuento que digamos que en el derecho deportivo hay hay visiones y hay personas que siguen, por ejemplo, una postura en donde mencionan que tenemos el derecho del deporte y tenemos el derecho deportivo, que el derecho del deporte es todo lo que rodea como tal la industria del deporte, en donde entran, por ejemplo, contratos de patrocinio, en donde entran contratos de cesión de derechos de imagen, en donde entran contratos laborales, y digamos que negocios o temáticas relacionadas con la industria del deporte. Se hablaba, por ejemplo, de que entraba el derecho penal, si entraba o no entraba el derecho penal en un juego, ya en la práctica como tal del deporte. Y digamos que hay personas que tienen como pensamiento y como visión de que existe ese derecho del deporte que rodea toda la esfera, digamos, de la industria deportiva y en donde entran distintas ramas del derecho, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho público, administrativo, como bien lo mencionó Rafa. Y hay otras personas que tienen como visión que existe un derecho deportivo en donde existen un conjunto de normas de ramas que son privadas, que son emitidas por organismos internacionales privados, organismos nacionales privados, como los que mencionó Andrés, en el caso de la Carta Olímpica o en el caso, por ejemplo, yo que trabajo como representante de futbolistas, el reglamento de intermediarios de la FIFA o el reglamento de intermediarios a nivel nacional de la Federación Colombiana de Fútbol. Y parten de una división que quieren pretender que sea clara,
¿sí? Que las personas que cuando hablemos de derecho deportivo, no solamente pensemos en que entró el derecho penal o que entró el derecho laboral o que entró el derecho comercial, sino que estudiemos específicamente los reglamentos internos, por ejemplo, de las federaciones, sus códigos de ética, sus códigos de buen gobierno, de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Federación de Patinaje, de la Federación de Baloncesto, natación, etcétera. Ahí es donde, digamos, entra la importancia de que hayan abogados deportivos que se especialicen en esas áreas, en el conocimiento de esas normas privadas que emiten esas organizaciones. Esa, digamos, que creo que es la postura general como para entrar en materia y poder llegar a definir algo relacionado a lo que significa el derecho deportivo. Siempre Andreu Camps, por ejemplo, profesor de Andrés también en la maestría de Lleida, es muy defensor, es una persona que defiende la especialidad del derecho deportivo, entendiéndola como sus normas privadas que emiten esos organismos privados que hacen parte del deporte. Y actualmente en Colombia hay hay mucho desconocimiento en este tema. Y de pronto, Sebas, espera, sí, sí, eso sí. va con la siguiente pregunta. Espérame para que no se me meta en la siguiente pregunta, que esa es la que va mal tema. Listo, Y vale, entonces, listo. para redondear el tema, para que nos surjan y podamos desarrollar las 8 preguntas que tenemos, que a este paso va a ser difícil. Entonces, yo les voy a contabilizar 3 minutos por su información cada uno, y cuando Ok, falten 30 segundos de los 3, digo, faltan 30 segundos para que ok. avancemos, o si no, y ahí logrando este cuasi reglamento que acabamos de montar, que iba al derecho y la legislación, iba a la siguiente pregunta, Sebastián. Entonces, que empiece pues Sebastián, que la estaba tocando. ¿Cómo va la temática? ¿Cómo va el derecho deportivo en Colombia? ¿En qué momento está esta línea de la legislación que ustedes les acaban de explicar muy bien y muchas gracias? En Colombia, ¿en qué espacio se encuentra? Sí, digamos que ya entendiendo esa diferencia del derecho del deporte, del derecho deportivo, entendemos que en ese derecho del deporte entran ramas relacionadas con el derecho, como por ejemplo las que nombró Rafa, la ley 181, en el caso de las personas que quieren constituir un proyecto deportivo, un club deportivo, entra también ese derecho del deporte con la resolución 231 de Coldeportes, con el decreto 1228 que regula toda la parte de reconocimiento deportivo, de personería jurídica, y entran también, por ejemplo, esas mismas normas que emiten los entes departamentales de recreación y deportes o las entidades municipales de recreación y deportes por medio de sus decretos. Ahí estamos hablando del derecho del deporte, entran, digamos, que decisiones, leyes, decretos que vienen como tal de una entidad pública y que el gerente deportivo o el futuro gerente deportivo, lo ideal es que tenga el conocimiento de esa normatividad. Eso, digamos que lo podemos conocer también, o los abogados que pueden conocer esa área en la práctica son quienes son especialistas en derecho administrativo. Entonces ahí tenemos, digamos que, sí, yo conozco el decreto, conozco la norma, conozco la ley que va relacionada con el derecho del deporte, y como director o como líder de un organismo, por ejemplo, de recreación y deportes, lo tengo, digamos, ahí claro. Y entran personas que estudian ya la normatividad privada, en el caso como de Guapa y en mi caso, de esa norma privada del derecho deportivo, que sí ya vienen emitidas de federaciones, vienen emitidas de los organismos privados. En el caso del fútbol, que digamos somos amantes la mayoría, la Federación Colombiana de Fútbol tiene varios reglamentos internos, tiene el estatuto del jugador, por ejemplo, tiene sus códigos de buen gobierno, que ahí entraríamos a otro debate si se aplican o no se aplican de manera correcta, pero son, digamos, que esas fuentes del derecho privadas
que emiten esos organismos Llevas 30 privados. segundos. Y para, digamos, terminar y redondear la idea, lo más importante del derecho deportivo en Colombia, o que reúne, digamos, esa denominación, es que las personas tengan en cuenta siempre la fuente de donde se emite esa norma. Si es un organismo privado, ahí es donde estamos hablando de derecho deportivo, sea una federación, o sea, digamos que la entidad como tal privada. Esa, digamos, es lo más importante que se debe conocer en cuanto al derecho deportivo en Colombia. Listo, Sebas, muchas gracias. Andrés, tu aporte en esta pregunta, porfa. No, primero agradecerle a Sebastián la profundidad con la que ha tratado la pregunta. Y pues en mi ejercicio como profesional, ya en el ejercicio práctico, lo que yo de alguna forma he planteado como novedad es que no hay necesidad de excindir lo que son las normas del ordenamiento jurídico que tienen que ver con deporte y las que vienen del reglamento y tienen origen en las federaciones. Entonces yo hablo de articular unas normas que vienen desde la Constitución, la ley y los decretos y articularlas, o sea, tener en cuenta la reglamentación federativa, que de eso nos dan fe y ejemplos claros Brasil y España, que lo han logrado hacer, articular su norma pública de deporte con su reglamentación federativa. En el ejercicio profesional, Elkin y al profe Rafael, que también utilizó mucho en la introducción, vimos, o por lo menos lo hago yo, de concurrir, en el poder tener la posibilidad de que estos derechos concurran y no se excluyan. Por lo menos cuando tengo que hacer defensa de un jugador de fútbol con relación al contrato laboral deportivo, pues básicamente lo que yo tengo en cuenta es el Código Sustantivo del Trabajo, que es una norma de orden público, pero a su vez, y concurre aquí otro derecho, es la fuente del derecho privado, tener en cuenta el reglamento federativo con relación a cómo trata el tema laboral deportivo, y de esa forma tramito yo una demanda ante quien crea yo es más benéfico para el deportista, porque aquí Sebastián lo utilizó muy bien. Las federaciones tienen unas instancias jurisdiccionales para tramitar sus propias controversias, pero por otra parte el ordenamiento jurídico colombiano a efectos de un tema como el que pongo en ejemplo, el laboral, pues tiene los tribunales laborales o la jurisdicción laboral mejor. Entonces la invitación que yo hago a todo el que quiera trabajar en este ámbito es a tener en cuenta la norma pública de deporte, pero también la especificidad del deporte en lo que tenga que ver con si es un jugador de fútbol, pues entraríamos a hablar del estatuto del jugador en Colombia. Si es un tema internacional, estaríamos hablando que tenemos que tener en cuenta el reglamento estatuto de transferencia de jugadores. ¿Elkin iba a hacer una intervención? Sí, no, pues ya los 30 segundos, pero llevándome a eso, ¿vas a cerrar o me salto a la siguiente pregunta? Porque ya estás entrando a la siguiente pregunta. Es que ustedes dale tranquilo, Elkin, que quedamos de hacer fue un conversatorio, en ese orden de ideas es válido tu intervención. Gracias, Andrés. De todas maneras, creo que estamos siendo muy claros. La pregunta es cómo, ya nos estamos entrando ya al tema de la gestión. Entonces, ¿cómo puede aportar un abogado desde el área de la legislación, un abogado deportivo, pongámosle ese apellido, a la gestión deportiva? En el segmento que quieran. Dale, Andrés, inicia en ese tema. Cronómetro en 0. Dale. Pues yo lo que planteo, y el aporte tiene que ser mucho, pero yo no me quedo en que solamente lo tenga que hacer un abogado. Yo lo que veo en el ámbito del Sistema Nacional del Deporte es que tenemos que reconocernos desde diferentes puntos de vista. Y para gestionar un organismo deportivo se necesitan diferentes visiones profesionales. Es decir, que de la mano de un especialista en la normatividad, tanto pública como privada, que le viene bien al organismo deportivo, también tengan que tener un contador, toda vez que los diferentes decretos que regulan el surgimiento de los clubes deportivos de base, no solamente en fútbol, indican que estos, de la mano del estatuto tributario, deban declarar renta todos los años. Y que ya atendiendo el tema deportivo y que hay una ley del entrenador que entró en vigencia, pues alguien tramite el ámbito deportivo, pero que por otra parte otros se encarguen de lo administrativo. Entonces yo la invitación que hago es que a efectos de que nuestros organismos deportivos sean autosostenibles,
sean autofinanciables, pues tengan en cuenta también la multidisciplinariedad que tienen que tener en lo administrativo y en lo deportivo. Entonces, para responder tu pregunta concretamente, no es solamente desde el aporte que le puede dar un abogado, sino que aquí también caben diferentes profesionales, como un contador, como un administrador de empresas, como un gerente, y tú lo redundas muy bien en un gestor deportivo, que no es solamente que una de estas personas gestione, no, es que se deban acompañar en un equipo multidisciplinario a efectos de hacer exitosa la labor, porque hoy todo es medible, Elkin. Hoy en cualquier empresa, y esa es la invitación que hago, a concebir los clubes deportivos aficionados de fútbol o de cualquier otra disciplina, a dimensionarlas como una unidad de negocio que puede ser autosostenible, que puede generar excedentes o rendimientos, como los trata la norma de las entidades sin ánimo de lucro. Gracias, Andrés. Sebastián, tu aporte Sí, de la gestión deportiva, ¿cómo entramos ahí? sí, yo creo que, digamos que el abogado deportivo es una persona, como lo dice Guapa, que entra una más al engranaje. El abogado deportivo es quien tiene el conocimiento de esas normas públicas que hacen parte de la industria del deporte y esas normas privadas que hacen parte de la especificidad del deporte, que puede aportar desde ese conocimiento en esas dos áreas eh, a la administración o a la gestión. Ahora, lo que menciona Guapa es muy, muy importante. Yo, de hecho, en los videos que hago en mi canal de YouTube, siempre le digo a las personas que quieren constituir un proyecto deportivo que lo vean como una empresa. O sea, yo no tengo nada en contra de las escuelitas de barrio, pero se quedan ahí, no piensan en algo más. Y ahí Guapa tiene toda la razón. Cuando uno quiere emprender en un tema de deportivo, de crear una organización deportiva o consolidar una organización deportiva, tienen que rodearse de personas que sepan de otras áreas, un contador, un community manager ahora, alguien que pueda generar contenido, alguien que pueda atraer a los prospectos de clientes, alguien que pueda generar valor, agregarle valor a ese prospecto de cliente, y no solo entra, digamos, el abogado deportivo, te puede apoyar, sí, en el tema jurídico y demás, pero lo más importante es que sea una persona que entre en el engranaje de ese proyecto y que las personas que lo lideren tengan en cuenta siempre que su proyecto es una empresa, o sea, que como tal tiene una empresa, un contador, tiene un director de marketing, tiene alguien teso en patrocinios, como lo dijo Guapa, algo interdisciplinario. O sea, el abogado deportivo entra en ese grupo interdisciplinario que debe tener como tal ese líder deportivo. Si me permites, Andrés, Elkin, sí, claro, dale, si me dale. permites, Elkin, quisiera complementar a efectos de responder más puntualmente tu pregunta. ¿Cómo podría entonces aportar? Pues imagínense ustedes teniendo el apoyo de un experto en derecho deportivo, en derecho del deporte, en lo que tiene que ver con los contratos de patrocinio o en los contratos de vinculación de los entrenadores, que ahí tenemos uno de los temas neurálgicos en Colombia. Los venimos vinculando por prestación de servicios cuando hay una relación laboral, que es uno de los cambios que yo creo que en el corto plazo puede haber. Gestionar un contrato de patrocinio es un contrato muy específico que tiene y puede, si un club impacta 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 personas, pues las empresas van a querer tener ese aliado comercial a efectos de sponsor, hay que saberlo vender. Y luego vender y redactar un contrato de donación que tiene unos efectos también tributarios. Entonces, miren que aquí el abogado que está en el ámbito deportivo tiene una obligación, yo creo que mayor que el que trabaja en otras áreas, que tiene que saber de derecho administrativo, tiene que saber de derecho contractual, tiene que saber de temas de civil, comercial, tiene que conocer la reglamentación federativa. Entonces, una responsabilidad bastante amplia aquí. Gracias, Andrés y Sebastián.
Ya con eso, pues es que así me respondieron la siguiente pregunta es, ¿cuántos, si tenemos tantos abogados deportivos en Colombia para cubrir, aunque básicamente el fútbol, en especial el profesional, que para mí solo existe este deporte profesional en Colombia, sí tenemos suficiente conocimiento con abogados especializados en derecho deportivo? Eso me llevó a otra pregunta. Yo creo que estamos en crecimiento. O sea, yo conozco de esta área desde el 2018. Guapa de pronto sí tiene más experiencia en el área. Por lo menos ya hay uno que otro diplomado, hay una que otra electiva en la Universidad de Derecho Deportivo. Hay más personas interesadas, hay personas que como Guapa con su labor como docentes, con lo que hacen, comienzan a darle visibilidad, más foros como estos también que comienzan a las personas a interesarse o los futuros abogados a interesarse en aprender sobre esta rama. Pero también encontramos quienes comenzamos a meternos en este cuento que hay un problema, digamos que de orden puntual en federaciones, en entes públicos que tal vez no le dan esa cabida o ese empujón para que, digamos que utilizando sus medios y el poder o el reconocimiento que se tiene, puedan darle mayor visibilidad. Entonces, esa de hecho fue una de las razones por las que yo creé el canal de YouTube, para que no solamente directores deportivos quisieran aprender sobre el tema de derecho deportivo, sino futuros abogados, sino también quienes están en la gerencia deportiva, quienes están liderando proyectos en otras áreas, deportólogos, etcétera. Entonces creo que es un reto que tenemos para que hayan más personas interesadas, pero creo que vamos por buen camino, creo que vamos sumando y van a ir a medida que vaya pasando el tiempo más personas que se interesen en el tema y trabajar pues como abogados deportivos. Gracias, Sebas. Andrés. Comparto el punto de vista de Sebastián. Venimos en franco crecimiento toda vez que las universidades se han interesado en, bueno, ¿qué es eso del derecho del deporte? Porque miren que, por lo menos yo vivo en Cali, que es un distrito deportivo, y entonces aquí sí que es bueno tener a alguien que conozca esta materia, y no solamente yo, venimos, como te digo, Elkin y Sebastián y a todos los asistentes en franco crecimiento, y lo puedo ver yo cuando por alguna ocasión y en algún momento algún deportista le ha tocado que exigir un derecho por una acción constitucional. Yo hay veces veo a algunos jueces muy juiciosos teniendo en cuenta en sus decisiones la reglamentación federativa, pero lógicamente el ordenamiento jurídico colombiano en lo que tiene que ver pues con la defensa de un derecho como lo es el derecho al deporte y otros conexos que hay ahí. También lo veo, incluso Elkin, discúlpame, profundizo, con una resolución, la 1588, que sale en el 2020, en la que se le extienden facultades al defensor del pueblo para proteger a todos los colectivos que trabajan en el Sistema Nacional del Deporte, tanto en el ámbito público como privado. Y para los deportistas, propiamente dicho, que eso creo que no lo hemos dimensionado, es un defensor del deportista. En los países nórdicos al defensor del pueblo se le conoce como ombudsman. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que la resolución 1588 de la Defensoría del Pueblo incorporó esa figura al ordenamiento jurídico colombiano, el defensor del pueblo en el ámbito deportivo, que como te digo no es un hecho menor, porque nace en la esfera pública para hacer defensa del deportista en el ámbito también privado, o sea, todo en el ámbito del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, yo comparto el criterio de Sebastián en el sentido que vamos creciendo, en el que veo universidades interesadas en tocar esta materia, veo profesionales interesados en profundizar y especializarse como lo hicimos nosotros. Y bueno, aquí también hay que decirlo para que les llame la atención a quienes están también en el derecho. Cualquier discusión en el deporte es de 500.000, $1 millón. Entonces, eso le llama mucho la atención a los abogados. Yo conozco muchos abogados laboralistas, civilistas, que me dicen, hey, vení que yo quiero entender un poquito esa dinámica
porque entiendo que cualquier discusión es de $1.000.000 y claro que eso le va a llamar la atención a diferentes profesionales, en este caso, pues a los que estamos implicados en el tema jurídico, Sebastián, y a todos. Gracias, Andrés. Ven, dos inquietudes. Natalia Pulida nos dice una cosita que ya le voy a dar respuesta frente al deporte profesional. Ahora le doy esa inquietud ahí, se la aclaro porque digo que sí, existe solo un solo deporte por el momento. Los otros pueden ser profesionales, pero no lo son en realidad. Ahora les explico el por qué. Pero ya metido con lo que acaban de decir, es que yo quería, porque obviamente por el conocimiento, por mi expertise y mi bagaje en el tiempo, frente a la ausencia o no, para mí sí, de los abogados en los diferentes organismos del Sistema Nacional del Deporte, porque pues yo sé que ustedes dos tienen directo con la Federación Colombiana de Fútbol, pero hay otras federaciones y hay otras organizaciones de ente municipal, departamental. ¿Por qué creen que hace falta esa ausencia, que existe esa ausencia en los organismos del Sistema Nacional del Deporte? Seba, Andrés. Sí, para Sí, no claro, perder el hilo con sí. relación a la pregunta de Natalia, que mientras yo estaba hablando, vi la pregunta de ella que me parece totalmente pertinente, porque mira que en deportes como el patinaje, yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes actores en el patinaje, padres, deportistas, exdeportistas, dirigentes. Alguna vez tuve una reunión con el comité ejecutivo de la Federación de Patinaje y les decía, hey señores, ¿cuándo vamos a tocar aquí? ¿Y cuándo vamos a hablar de una liga profesional? Porque yo creo que ese es el siguiente paso que tiene que dar la federación. Ellos están muy cómodos y me van a disculpar que toque ese tema así como tan de frente, pero aquí están muy cómodos tramitando recursos públicos y privados enfocados solamente hacia la federación. Al alto rendimiento. Claro, pero aquí no se ha dicho una gran verdad, que quien sustenta el alto rendimiento en patinaje es el padre, que tiene que comprar cada 4 meses ruedas, patines, chasis, licras, y no le dejan utilizar la imagen del deportista porque tiene que ser el patrocinador de la federación. Lo que nos lleva a pensar que tenemos que hablar es de una liga profesional de la que se puedan eventualmente lucrar los patinadores y solventar una carrera profesional, como ya lo hay en Italia, lo hay en Australia, que entonces es muy importante tocar estos temas, Elkin, porque durante mucho tiempo en el deporte hemos estado así y no se discuten cosas como la utilización del uso comercial de la imagen de los deportistas. Y más en esta federación, en el patinaje. Porque es que para Natalia, se es profesional, Natalia, cuando usted vive de lo que hace. Y desgraciadamente en Colombia, ni un patinador, ni un basquetbolista, ni un beisbolista. Y el último son el de rugby, el practicante de rugby, se le autorizó desde el Ministerio del Deporte la Comisión de Deporte Profesional. Ellos no viven de este deporte, solo vive el futbolista. Y eso que el hombre, porque las mujeres, en otra universidad que estuve laborando hace unos añitos, tenía estudiantes que les quitaban la sudadera, es vergonzoso, pero eso es línea de otro costal. La respuesta para Natalia. Pero vuelvo a la pregunta, va para Sebastián Sebas, ¿por qué la ausencia de su rama que es tan importante como lo hemos visto en los organismos del Sistema Nacional del Deporte, porfa? Sí, yo creo que bueno, juega un papel importante la escasez también de abogados deportivos Por un lado. que se especialicen en esa área. Dos, creo que los entes administrativos de recreación y deportes y demás no le han dado la importancia a la rama que tal vez de pronto necesita para darle mayor visibilidad. Y tres, creo que lo conecto con lo que dice Guapa y es el tema profesional también en el deporte a nivel general. Si no hablamos de un deporte profesional en patinaje, en natación, en baloncesto, en todas las áreas que no solamente es el fútbol, pues obviamente lo que viene de ahí para abajo, abogados, profesionales, administradores deportivos, digamos que van a tener también esa ausencia y esa falta. Entonces creo que es producto de eso, adicional también a políticas públicas específicas con el tema del deporte. Ahorita, por ejemplo, el tema de que los intercolegiados a nivel nacional puedan ser ya política pública, que fue la norma
que el exministro Lucena como que trató de incentivar, ayudan a eso, ayudan a que cada vez más se vaya pensando en que un deportista, sea de patinaje, sea de natación, sea de baloncesto, pueda vivir de esto, lo que tú decías, Elkin, que se pueda hablar de verdad de un deportista profesional que tenga un contrato laboral, profesional, y que pueda recibir un ingreso por su trabajo como atleta. Gracias, Sebas. Andrés, ¿quieres cerrar el tema? No, me gusta que aborden el tema en lo que tú eres especialista, Elkin, el tema de las políticas públicas. Yo al tema de las políticas públicas le tengo cierto reparo, pero también le veo también sus bondades en cuanto a que yo veo proliferación de propuestas en políticas públicas, pero nos quedamos cortos en la medición de esa evaluación, darles continuidad a las que han sido exitosas. Entonces, mientras eso no se articule a hacerse a largo plazo, pues yo pensaría que es que veo mucho política pública para temas muy específicos y todo, hay veces con muy buenas intenciones, pero nos quedamos cortos, hay veces en darle el seguimiento, la evaluación y sobre todo la continuidad a aquellas que han sido exitosas, porque en todo caso, con relación pues a la pregunta anterior y qué pena que me estaba yendo por las ramas, yo pensaría que aquí tenemos que hablar en el corto plazo o en el mediano plazo de un deporte profesionalizado para que dejemos de futbolizar todo. Sí, el fútbol está bien, pero aquí tenemos atletas. Basquetbolistas, beisbolistas. Andrés se congeló. Espera un momento que Andrés sufrió un inconveniente técnico. Andrés, le falló el internet ahí en el momento. Sebas, ¿quieres complementar ahí mientras vuelve Andrés? Sí, no, complementando lo que dice Andrés y bueno, la pregunta puntual, digamos que son temas de experiencia, cosas que me han pasado. Por ejemplo, cuando se ayudan a las personas que quieren obtener el reconocimiento deportivo de su club o la personería jurídica, ve uno muchas ocasiones que hay mucho desconocimiento por parte de esos entes municipales y departamentales en esa área. Tal vez de pronto en las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, puede que no se vea tanto la escasez, pero por ejemplo, hace algunos meses estaba ayudándole a un emprendedor a constituir un proyecto deportivo en el Copey, César. Y pues allá en el Copey obviamente no tenía ni idea del tema del reconocimiento deportivo, no había ningún club que tuviera un reconocimiento deportivo, entonces eso digamos que se extiende a varias zonas del país. En Nariño, por ejemplo, en el Charco Nariño, también que ayudamos a constituir un proyecto deportivo, nos vimos con esas dificultades también. Entonces, creo que sí, como bien lo menciona Guapa, así sean políticas públicas, sí se requiere algo a largo plazo, o sea, algo que uno pueda ver los resultados no solo en Bogotá, no solo en Medellín, no solo en Cali, sino a nivel nacional, en esos entes municipales o departamentales, que tengan como tal ese conocimiento sólido, porque asimismo pues va a ser el desarrollo del deporte a nivel aficionado y profesional. Volvió Andrés para que cerrara la idea que tenía. Gracias, Sebastián. Andrés, se te cortó ahí por X inconveniente. Cierra la idea porque nos dejó con la expectativa, porque te tengo una pregunta del chat de uno de nuestros participantes. Ya, qué pena que tuve aquí. No sé por qué en el norte de Cali estamos teniendo fluctuación con la energía, pero estaba escuchando el cierre de Sebastián y quiero agregar entonces que en esas dinámicas tenemos que abrir el panorama, no solamente a ver ese estado asistencialista hacia el deporte, sino que abrir un poquito más la visión a ver cómo implicamos a los privados. Y voy a hacer referencia al artículo 333 constitucional que permite identificar la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Que yo creo que va a trascender mucho en el ámbito deportivo porque las empresas cada vez entienden más que se tienen que implicar en una labor de que las empresas tienen una función.
Y entonces, si yo contamino, entonces, ¿cómo puedo, aparte de generar menos impacto contaminante, pero a su vez, cómo impacto positivamente el entorno que me rodea? Y la gente que hace deporte, la gente que hace manifestación cultural, y en eso entonces, a efectos de tener un deporte profesionalizado en el mediano plazo, hay que implicar a la empresa privada. O sea, Totalmente. dejar de depender de la secretaría, del interdepartamental, incluso del mismo ministerio, para tener otra fuente alterna de financiación, como es la empresa privada, que cada vez la veo más implicada en ese término en el que tenemos que profundizar en la academia, que es la responsabilidad social empresarial o corporativa, Lo corporativo. en este caso en el ámbito deportivo, Elkin y Sebastián y a todos. Esa es la pregunta, pero bueno, vamos a una pregunta que tengo en el chat sobre una temática que tocaste ahorita, Andrés. ¿Qué opinión tienen ustedes dos como profesionales del derecho deportivo sobre la modalidad de contratación que cogieron las entidades estatales, digamos en este caso las deportivas, entes municipales y departamentales y nacional también, donde todos los trabajadores del sector deportivo son contratados por prestación de servicios, que era una temática que estabas diciendo ahorita dentro de las políticas públicas? Dale, Andrés, ahí para que hiciste el gesto. Y luego sigue Sí, Sebastián. es un tema que tenemos que revisar. De hecho, hay una advertencia desde una de las cortes a todo el ámbito público de cómo es que se está contratando, porque pareciera que la orden de prestación de servicios se volvió la generalización bajo el cual se vincula un entrenador al sistema. De hecho, a mí me pasa mucho con entidades deportivas. Listo, hágame el contrato de prestación de servicio. No discutamos previamente si en realidad ese es el modelo de contratación que nos conviene. O porque hoy en muchas entidades Elkin están expuestas a una demanda que Sebastián y los abogados conocemos, que se llaman contrato realidad, que tiene asidero también en el artículo 53 constitucional, que indica que la realidad está por encima de la forma. Usted a un contrato le puede poner contrato de prestación de servicios, pero si dentro de la realidad se logra demostrar un cumplimiento personal, una prestación personal del servicio, que hay una remuneración, que hay una jerarquía, que hay, que hay una presentación de informes, entonces estamos ante un contrato realidad y eso genera una demanda que en muchos casos son multimillonarias, Elkin. Te digo que demandas que pueden haberse originado por un contrato de prestación de servicios de 5 millones de pesos en 5 o 10 años, se vuelven demandas de 1.000 millones de pesos en el contencioso administrativo o ante la justicia laboral. Entonces, miren, y estamos hablando de un solo contrato, pero así están contratados muchos profesionales en el sistema, En todas las áreas. lo cual está generando un problema que en algún momento tenemos que tratar y va a tener que presentarse un revulsivo y en algún momento vamos a tener que contratar como se debe. Compañeros profesores, y es la necesidad que tenemos de abogados deportivos en nuestras instituciones. Sebastián, tu aporte. Sí, no, de acuerdo. Lo que decía Guapa, el Consejo de Estado, las Cortes han resuelto sobre la materia con el contrato realidad. Y sí, es algo a nivel nacional, o sea, creo que no es solo el tema del deporte, sino en todas las áreas de ministerios, de superintendencias, de defensorías del pueblo, ya solo se contrata por prestación de servicios, aún sabiendo que la persona cumple un horario, tiene una subordinación, tiene una jerarquía, como lo mencionó Guapa. Entonces, algo que claramente es un problema y que se espera que a medida que vaya pasando el tiempo, hayan decisiones drásticas. Y creo que eso también implica mucho al sector privado porque en mi concepto, para mí un empresario no se puede llamar empresario si no tiene a sus subordinados o a sus empleados con un contrato laboral. Hay muchos que se ufanan de ser empresarios y tienen a sus empleados con prestación de servicios y digamos que por ahorrarse dinero, ¿no? Porque dicen, no, pues yo los tengo 10, 20 trabajadores por contrato de prestación de servicios
pero si quiero pagarles un contrato laboral con prestaciones, con todo lo que se merecen, ya no puedo tener 30 personas, sino me toca 10. Entonces creo que también es algo cultural por parte del sector público y privado en ese sentido. Aquí hay la contrapregunta también de John. ¿Y qué estrategias se podrían generar para que esto cambie? Entendiendo que todo el mundo conoce este tipo de contratación y nos siguen contratando. Entonces, ¿qué opinan? Ahí hay como en contrapregunta. Solamente para complementar, yo creo que ya estamos haciendo tránsito hacia eso, hacia la mejora, porque yo constantemente veo jurisprudencia en la que se reconoce que en realidad el contrato de prestación de servicios sí puede mutar a consolidar una relación laboral con lo que eso, con las consecuencias que eso lleva. Y eso genera demandas y decisiones pues muy cuantiosas. Entonces yo creo que en razón de esa jurisprudencia que se está generando, las empresas cada vez están mejorando sus procesos de contratación hasta que lleguemos a un equilibrio de cosas. Es que hoy estamos desbordados, tanto así que el Consejo de Estado tuvo que emitir un concepto con relación a cuándo aplica el contrato de prestación de servicios y cuándo no, porque también hay que decirlo, tampoco podemos satanizar esta forma. En algunos casos procede la orden de prestación de servicios. De hecho, en muchas de mis vinculaciones son por esa vía. Y yo como abogado no ando elucubrando cómo la vuelvo un contrato laboral, no, ni mucho menos, porque entiendo que hay marcos en los que sí se puede dar lugar a ese tipo de contratación, pero en el ámbito deportivo, que se presta personalmente el servicio, incluso si es un domingo, un festivo, cuando es la competición deportiva, con una movilidad entre ciudades, incluso con presentación de informes, hay una remuneración, pero no alcanza a ser el mínimo. Entonces, aquí hay muchas cosas que revisar, el pago de la seguridad social, que es una de las cosas que se ordena reintegrar, actualizado en las eventuales demandas que se dan. Entonces, Elkin, yo creo que estamos dando tránsito hacia una mejora. Esperemos que sea. Lucero tiene levantada la mano, démosle la Lucero, el micrófono es tuyo, dila. Porque voy luego con John Jairo Arroyada desde Neira Caldas. Lucero. Lucero sí puede hablar. Sí, tiene el micrófono. Ya, Lucero. Lucero, buenas noches. Buenas noches para todos, esperando que se encuentren muy bien. Muchas gracias por este espacio tan bonito que nos brindan. Pues yo quisiera hacer como un aporte, pues porque pues he hablado también como la constitución de que un deporte sea profesional, que sería como lo ideal. Pues también pienso que es un poco complejo para algunos deportes, por ejemplo, digamos, en mi caso, yo soy entrenadora de la modalidad de taekwondo. Y pues lo que yo creería que se deberían como crear bastantes estrategias para que sea como atraído por la sociedad, ¿cierto? Porque cuando es este tipo de deportes, como por ejemplo el fútbol, ¿cierto? Es una atracción muy grande por la sociedad y por eso es algo que es un deporte profesional, porque cuando la persona ¿cierto? Las personas compran su boleto, van a poder, eso es lo que se le da, o bueno, por cierta parte es cierto, porque los inversionistas reciben de esa plata, etcétera. Pero quien realmente, pues como que suplenta o le da eso monetario a los deportistas para poder ser profesional ese deporte, pues realmente es la sociedad. Entonces, si no hay estrategias como muy bien conformadas para que sea atraído por la sociedad, pues realmente pues hacerlo como, pues decir, bueno, listo, yo voy a poner esto y como es súper ponerlo de profesional, pero pues, y la gente no le atrae, entonces pues ahí cómo va a quedar, sí o no, pues como que, pero yo no digo que sea imposible, sino que hay que crear muy buenas estrategias para pues poderlo hacer. Bueno, ese es mi parte. Gracias, Lucero, gracias, Lucero. Ahí frente a ello, yo generalizo la pregunta de Lucero. Entonces, la pregunta, ¿cómo constituimos profesionalmente un deporte, señores abogados? El que quiera. La pregunta de Lucero es muy válida en el entendido de que no todos los deportes tienen esa capacidad de relevancia para mover la cantidad de masa que se necesita para también mover dinero. Pero ella plantea una solución, crear unas estrategias. Las estrategias bien pueden estar en el acompañamiento
de tanto el público como el privado para tener un de alto rendimiento que brinde oportunidades, no solo para un deportista apoyado, sino también para que se cree una beca nacional o internacional para este deportista. Y de esa forma, mientras practica deporte, se educa, y este deportista ya educado, imagínese la cantidad de cómo puede volcar toda esa experiencia como deportista y luego como profesional dentro de su mismo ámbito deportivo específico en el karate o en el taekwondo. Entonces, Lucero tiene muy claro, y también lo deja muy claro, de que no todos los deportes tienen esa capacidad de tener la posibilidad de hacerse una liga profesional. Para responder y ahondar en tu pregunta y darle también un chance a Sebastián a que profundice y amplíe, porque es un tema que él conoce, mira el deporte electrónico como está creciendo en Colombia y no está regulado. Entonces, tu pregunta, Elkin, dice, ¿cómo volvemos profesional una liga? De hecho, a mí una empresa muy grande de aquí en Colombia me buscó ahí, ¿cómo me montas una liga profesional? Y le dije, listo, yo te desarrollo toda una estrategia que tiene que ver con que aprovechemos, yo veo mucha gente buscando regular el deporte electrónico y lo mejor que tiene es que no está regulado. Luego, si no está regulado, tú puedes crear una empresa cuyo objeto empresarial o social, una SAS, que pueda participar en una liga y así constituir 20 en diferentes regiones y a través de marcas vinculadas a ese deporte, como bancos, como generadores de prestación de servicios tecnológicos o de Internet, hagan un aporte a efectos de una premiación. Y entonces miren cómo vamos constituyendo una liga profesional a partir de que esto mueve un ecosistema, no solamente de marcas, sino también de deportistas, de todas las personas que se implican en el desarrollo de una liga de deporte electrónico, que me parece que es un muy buen ejemplo para contextualizar tu pregunta, Elkin. Gracias, Andrés, gracias. Sebastián, ¿nos quería decir algo? Porque ya hay dos Sí, preguntas ahí también volando. sí, no, rápido, rápido el aporte de Lucero, que es supremamente válido. Obviamente todos los deportes no van a tener la misma visibilidad. Sin embargo, yo creo que está en nosotros y están los líderes, en ustedes, los futuros líderes deportivos, en ser creativos digamos que proponer esas herramientas o esas ideas para hacerlo visible. Yo acá en Bogotá he constituido 4 clubes de taekwondo y tienen muchas personas y o sea, ha venido creciendo esa disciplina y yo estoy impresionado acá en Bogotá porque no, o sea, no lo esperaba. Eh, pero han utilizado mucho, por ejemplo, las redes sociales. Y esa creo que es una de las formas para hacer crecer hoy un deporte. Lo que dijo Guapa, los eSports están volados por eso, porque se están metiendo a la tendencia. Entonces creo que hay que ser creativos y eso va también de la mano a buscar patrocinadores, porque a veces, y me incluyo, uno va a una empresa privada y llega pidiendo, venga, necesito un patrocinio, deme, pero no llegamos dando, no llegamos siendo creativos y bueno, venga a ver cómo yo le puedo aportar a la empresa para que también me aporte a mí. Y una herramienta es crear esas estrategias en cuanto a meterse en la tendencia de redes sociales y demás. De hecho, la DIMAYOR le puso atención al tema de los eSports ahorita con la pandemia porque se dio cuenta que habían muchos pelados de 9, 10, 15 años que veían los partidos y vieron ahí que había algo interesante en cuanto a un nuevo modelo de negocio. Entonces, creo que esa podría ser una herramienta para poder darle visibilidad a los deportes y que pueda llegar a ser profesional. Qué bueno, voy a complementar un tema muy Sí. corto, Elkin, con relación Sí. a un tema que tocó Sebastián y que complementa la pregunta también de Lucero. La estrategia de la movilidad de contenido en redes sociales es muy importante y a efectos de ese dar que plantea Sebastián, si tú llegas a una empresa diciéndole que en redes sociales mueves 500,000, 700,000, 1,000,000 de personas, créeme que la empresa hoy y quien maneja las redes de la empresa va a ver la potencia que tiene para proyectar su producto y sus servicios ahí. Entonces es muy importante lo que acaba de decir Sebastián, es vender mi producto a efectos de qué puedo dar para que el otro también se implique conmigo. De acuerdo. Hay una contrapregunta de esta parte.
ahí es donde lo mencionan ahorita ustedes dos, la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo le decimos a nuestros líderes, aquí nuestros futuros gestores deportivos, de que busquen esta posibilidad en las empresas? Andrés. Yo vuelvo al mecanismo que utilizó Sebastián. Es vital hoy tener una página web y de la mano de una página web articulado a la movilidad de todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, todas las que te posibiliten mostrar el contenido y el desarrollo material de tu objeto social. Porque entonces, si vuelvo y te digo, en esas interacciones, tú tienes 500,000, 600,000, 700,000 personas vinculadas a la interacción de tu contenido. Las empresas lo que buscan, y en la definición clásica de un contrato de patrocinio, es buscar exponenciar mi imagen. ¿Con quién me identifico yo en algunos valores a efectos de que se vincule conmigo y que de alguna forma hoy está teniendo un factor de decisión en la compra, quienes se están implicando en la protección medioambiental, en la protección de minorías, en la protección de desarrollos sociales culturales? De hecho, voy a traerlo en un ejemplo y me van a disculpar que traigo a colación algunas marcas. Por lo menos hay una campaña muy exitosa de Adidas con relación a un prototipo de sus zapatos que se hizo con recuperación de plástico desde el mar. El zapato no era barato, era costoso, pero el valor agregado que tenía y la gente se lo quería poner era porque estaba limpiando el mar utilizando esos zapatos. Y así el Real Madrid también en algún momento hizo sus uniformes con material reciclable. Entonces, hoy la mujer que hoy está comprando es la que determina el gasto en una casa. Cuando va a comprar algo, tiene en cuenta ese criterio, que la empresa tenga responsabilidad social empresarial, por lo cual las federaciones y las ligas deportivas profesionales en Colombia están perdiendo una oportunidad de oro en filiarse, vincularse. Dicho de otra forma es mostrar mi empresa amigable para que se inclinen en la compra de mi producto. Totalmente. Sebastián, ¿quiere cerrar la temática para una pregunta aquí que tenemos técnica? Sí, claro. No, cerrando así rápidamente, yo creo que en el tema de responsabilidad social empresarial, lo primero que tienen que ver los futuros dirigentes deportivos es, venga, yo con qué cuento, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, qué es lo que yo puedo dar. Esa empresa que... Se silenció. ¿Ahí me escuchas? Sí, te silenciaste ya. Ahí te escuchamos. Eso. Entonces, yo creo que la pregunta de cómo puedo agregarle valor a esa empresa es la más importante, que se debe hacer un futuro dirigente para poder obtener patrocinios y poder sumar en ese tema de responsabilidad social. ¿Cómo yo le puedo ofrecer, por ejemplo, a ese empresario, venga, usted tiene 20, 30 trabajadores, ¿cuántos tienen hijos? Hijos de edades de tal a tal, de no sé, 5, 10, 15, 20 años, y yo estoy liderando una disciplina como lucero de taekwondo. Bueno, venga yo, si usted me puede colaborar porque no solo el patrocinio es de recursos en dinero, sino también indumentaria y demás. Le puedo reducir en un 10% a sus hijos esa cuota de pronto de sostenimiento o esa cuota mensual que me pueden entregar. ¿Cómo podemos visibilizar a la empresa para que la gente que está interesada en el patrocinio del deporte pueda ver en ese patrocinio del taekwondo alguna alianza con alguna marca o alguna otra empresa? O sea, creo que es de sentarse uno a hacerse la pregunta de cómo puedo agregar valor, y ahí saldrán muchas ideas. Que es importante que se tenga en cuenta de no solo tocar una empresa, porque algunas personas dicen, no, no es que no me han dado patrocinadores. Bueno, ¿cuántas empresas tú has tocado? ¿Con cuántas personas has hablado? 20, 30, 40, 50. Es lo mismo como lo que yo hago para conseguirle un contrato a un jugador. Me toca escribirle 10, 15, 20, 30 veces a un director deportivo o a un presidente y toca insistir. O sea, es la única forma. Listo, ahí ya nos metemos a esa temática. Antes de que se me olvide, compañeros, en este momento está circulando en el chat la asistencia para que por favor nos llenen la asistencia de participación en el evento. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué es la indemnización por formación
y el mecanismo de solidaridad. Ya una pregunta muy técnica para ustedes como expertos en el área del derecho. Sí, ahí Bueno, entramos en... Guapa es crack en temas de derechos de formación, solidaridad. Eso, ahí nos vamos a meter ya unos temas ya para cerrar la noche que ha rendido el tema 8:15. Entonces ahí, Andrés, inicia por favor. Ahí entramos en la especificidad de un tema que es propio de una reglamentación federativa, o sea, del ámbito privado. Y FIFA, aquí hay que decirlo, y me disculpan los compañeros que no están tan al tanto del fútbol, diseñó un mecanismo de recompensa muy exitoso que otras disciplinas deportivas añoran y han buscado emularlo, que es incentivar el desarrollo de sus bases o de los semilleros o de las divisiones inferiores o de las fuerzas básicas, ¿ya? A efectos de que haya un recambio generacional constante dentro de su sistema de clubes de fútbol profesional y dentro del sistema de selecciones. Entonces, para definirlos, la indemnización por formación es un estímulo o el pago de una indemnización cuando un jugador llega a la élite. O sea, un jugador que fue formado por un club de base en el tránsito de su juventud, desde los 12 hasta los 21 años, fue formado por un club. A la firma y registro de su primer contrato profesional se generan unos valores subsidiarios para auspiciar a quienes lo formaron y lo llevaron hasta ese momento deportivo, que es el tránsito desde el fútbol aficionado al fútbol profesional, que se consolida con la firma de su primer contrato profesional. Para poder cobrar la indemnización por formación, este contrato profesional que se firma por primera vez tiene que estar registrado, porque su registro cambia de estatus el jugador, de aficionado a profesional. Ahora, para poder cobrar, y aquí es muy importante de nuevo tocar un tema que ya abordamos, que es la multidisciplinariedad que tienen que tener quienes administran el caso de fútbol, tienen que tener el reconocimiento deportivo, la afiliación a la liga, deben conservar las planillas de juego, deben conservar incluso el carnet de competición del jugador, porque hay que demostrar que el jugador compitió en representación del club y tramitar una reclamación directa ante el club que categorizó como profesional el jugador. O eventualmente, si este no atiende ese primer llamado, ya demandar ante una instancia que constituyó la Federación Colombiana de Fútbol por la vía del arbitraje, que se llama Cámara Nacional de Resolución de Disputas, en la que hay que presentar reconocimiento deportivo, todos los que haya tenido el club, un pasaporte deportivo, que es la hoja deportiva del jugador, que te indica por cuántos clubes fue formado. Adicionalmente, las pruebas que te indiquen que el jugador en realidad representó el club, un carnet o una planilla, y con esos documentos tú generas una reclamación que está tasada en el estatuto del jugador. Ahora, si querés, Elkin y a todos los participantes, de la mano de Sebastián, también explicamos qué es el mecanismo de solidaridad. Listo, entonces sigamos con este, Sebas. Sí, no, ahí adicional a lo que mencionó Guapa, es muy importante el tema de la vigencia del reconocimiento deportivo, porque hay muchos clubes que a veces pierden ese derecho porque tuvieron un reconocimiento por 5 años, se les olvidó renovarlo y resulta que duraron, no sé, 1 o 2 años sin el reconocimiento, y por esos 2 años pues se pierde el poder hacer esa reclamación. En cuanto al tema del mecanismo de solidaridad, lo hablamos a nivel internacional. Y es básicamente cuando un jugador es transferido de una federación a otra federación. Ejemplo, de Colombia pasó a Brasil y se generó, digamos, ese derecho de mecanismo de solidaridad, en donde se maneja un 5% del valor de la transferencia, en donde se detalla ya en una tabla que relaciona la FIFA de porcentajes específicos que le van a tocar al club formador dependiendo de la edad en la que lo haya formado. Por eso y ahí la importancia de lo que menciona y recalca Guapa,
de tener muy claro el pasaporte deportivo, las planillas, los tiempos exactos en donde el jugador estuvo conmigo, porque yo, para poder tener ese derecho, debo certificar y ratificar ese tema. Entonces, es importante. De hecho, por eso es en el tema del fútbol clave que los clubes, las personas que lideran esos proyectos deportivos, piensen en legalizarse como club, o sea, tener el reconocimiento deportivo, la personería jurídica, afiliarse a la liga, incluso hasta tener RUT y cuenta de ahorros, porque la FIFA exige también ese Muy, requisito. muy Eh, importante. entonces, ese digamos que es como un resumen rápido de ese mecanismo de solidaridad. Gracias. Bueno, y ya que nos aproximamos al final, vamos hasta las 8:30. Hay una pregunta que me salté de un chico de John Jairo Arroyave que está en Neira y dice, ¿qué opinan entonces ya pues con el tema nuevo que está calientico ahorita sobre la ley del entrenador? Andrés, ya ahí para que inicies. ¿Qué opinan entonces de la nueva ley del entrenador ante este tema? ¿Cómo se articularía o cómo se tomaría, pues, cómo se aplicaría en este momento? Que sería el tema como difícil, pero ¿cómo ven el tema ahora de la ley del entrenador desde su punto de vista como especialistas en el derecho deportivo? Eh, por aquí también ahí está alzando la mano John Casas, para que lo Ah, tengan en cuenta. listo, sí, sí, claro, listo. Sigue después de que respondamos Bueno, a efectos de la pregunta que haces, Elkin, de John. estamos estrenando la ley del entrenador. Yo ya le he dado una lectura, si se quiere, a profundidad a algunos artículos, y lo que indica esa norma es que de alguna forma se va a materializar, disculpo, esa idoneidad que tiene que tener el entrenador en cada disciplina deportiva, ¿ya? Que eso me parece un gran avance, que cualquier persona, porque a partir de que conoció o tuvo experiencia en un deporte, se cree con la capacidad de entrenarlo. Y eso hay veces genera daños, porque en el entrenamiento deportivo hay veces trabajamos con fuerzas, trabajamos potencia, trabajamos con peso, trabajamos con posturas biomecánicas que hay veces se ven alteradas en personas que no conocen el funcionamiento biomecánico del cuerpo. Entonces, esa ley lo que va a entrar a garantizar es la idoneidad de las personas que van a trabajar en el ámbito deportivo, que a Dignificar. todas luces es un avance. Ahora, yo le veo un tema, es cómo se va a articular esto con el sistema de licenciamiento en el fútbol, que es una preocupación que tengo, porque vuelvo y les digo, yo veo a la federación muy afanada por generar un pago cada 3 años, pero yo como veo esto articulado a alguien que ya es profesional en deporte. O sea, alguien que es profesional en el deporte, ¿por qué tiene que pagar una licencia cada 3 años? O alguien que estudió entrenamiento deportivo en el área específica del fútbol, ¿cómo va a tener que pagar una licencia para incorporarse a un sistema que se le exige? A todas luces eso es transgresor de la movilidad y del ejercicio del derecho al trabajo. Entonces, aquí la misma ley lo dice, que va a venir una ley que la regule, otra ley, un decreto que regule esta ley. Entonces, estamos a puertas de esa regulación, porque esto hay que seguirle aportando a esa discusión que ya lleva 12 años, en la que tú participaste, Elkin, Mucho. seguro haciendo grandes aportes, pero esto no es un tema muy pacífico, es un tema que va a seguir en controversia hasta que podamos de alguna forma articularlo, que es una palabra que yo utilizo mucho, porque es ni más ni menos de articular el ordenamiento jurídico a la reglamentación federativa una vez más. Gracias, Andrés. Sebas, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que Copa ya mencionó todo en detalle, pero creo que, no, o sea, el comentario es importante, creo que es un paso clave para los entrenadores. Y puntualmente el tema profesional, por lo menos certificar que tengan un conocimiento o un título, bien sea tecnológico, o universitario, en disciplinas o en temas de educación física y demás, es un gran avance incluso para lo que estábamos hablando anteriormente de las disciplinas profesionales, porque si el entrenador se le exige conocimiento, se le exige ser profesional, pues asimismo también la preparación con sus deportistas va a ser mucho mejor y ellos van a ir también creciendo de la mano y articuladamente, como ha mencionado esa palabra guapa,
el deporte pues va a ir creciendo también y que se pueda llegar a ver como profesional. Muchas gracias, Sebas. Bueno, ya cerrando, John, tu pregunta, por favor, a ver con qué tiene, ¿cuál es el tema? John Profe, ¿qué Castro. más? Un saludo para todos y felicitar pues, a los dos participantes, es un tema muy interesante. Mi pregunta va relacionada hacia el tema anterior sobre el tema de la indemnización por derechos de formación. A mí me quedó claro el tema de cuando el deportista sube a la élite desde un club deportivo, ¿cierto? Que Sí. la tramitación que tienen que hacer para recibir esos beneficios. Pero ¿qué pasa cuando el deportista sale directamente desde un ente deportivo que no tiene como una acreditación, ¿cierto? Simplemente es un ente y formado digamos, en los municipios o en los equipos de pueblos. Un semillero. Sí, como un semillero, pero están desde un ente deportivo, ¿sí me entiende? No tienen Sí, ni, te entiendo. ni acreditación, ni nada como Reconocimiento. ese tema legal. Sí, Y te la entiendo. otra es si ese beneficio a esa escuela formadora solo se da en el primer contrato o cada que haya una venta de ese jugador a otros clubes. O sea, a mí me quedó esa duda. Yo hasta donde tengo entendido un poco, yo conozco un poquito de esa norma, es que cada que ese jugador pase de equipo, ese club recibe un porcentaje de la transferencia, o es solo en el primer contrato, o en cuántos contratos. John, es totalmente pertinente tus inquietudes. Respecto de la primera, te tengo que decir que lastimosamente un ente municipal o adscrito pues a su secretaría o al instituto dentro de un programa no podría hacer esta reclamación toda vez que no está afiliado a la liga, que es uno de los requisitos que la implica dentro del ámbito dentro de lo que conocemos como asociacionismo o estar dentro del sistema federado, ¿ya? La Entonces, familia del fútbol, sí. exactamente, quien no está en ese ámbito, pues no puede hacer exigible unos derechos en esa órbita privada, ¿ya? Luego, para percibir estos mecanismos que a todas luces son muy benéficos, pues hay que estar legalmente constituido a partir de tener un reconocimiento deportivo, si se quiere o no tener una personería jurídica, en todo caso, estar afiliado a la liga, en este caso, porque es del ámbito del fútbol, a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol, ¿ya? Y ahí estarías conexo a todo el sistema que es una pirámide, la pirámide federativa de FIFA, que permite interconectar un club de barrio con la OIC, que es la Federación Internacional, en este caso FIFA. Respecto de tu segunda inquietud, de que si se puede hacer reiterativo este cobro, en lo que tiene que ver con la indemnización por formación, se cumple solamente una vez. Con la firma del primer contrato profesional puede cobrar el equipo, el equipo o los equipos que lo formaron. Pero este mecanismo también se da en el ámbito internacional. Es decir, si el jugador formado por un club o varios aquí en Colombia tiene su primer registro como profesional en México, en Ecuador, en Italia, en Alemania, en Brasil, en Argentina, ahí se causa la indemnización por formación, pero en el ámbito internacional, y opera otra tabla diferente a la que tienen el artículo 34 y 35 del Estatuto del Jugador. Y en el ámbito internacional opera el Reglamento Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA, que es el documento que regula la industria a nivel internacional. Y con relación, el que sí se cobra cada que el jugador tenga una transferencia es el mecanismo de solidaridad del que bien definió Sebastián, que es cuando se da en el ámbito internacional una transferencia con cambio de asociación. ¿Cuándo hay un cambio de asociación? Cuando el jugador pasa de Colombia a México, Colombia a España, Colombia a Inglaterra, ahí se entiende que hay un cambio de asociación y siempre que medie un pago, de ese pago se aparta una tasa del 5%, que es distribuida entre todos los clubes formadores. Y cada que se repita una transferencia del jugador, se va a volver a repetir la operación, apartar el 5% para distribuirle a sus clubes formadores. Esta vía, Elkin y John, además Sebas, y para todos, es muy benéfica. Yo tuve la oportunidad de cobrar para un club de Tierra Alta, Córdoba, que formó un jugador de Selección Colombia, que fue transferido desde un club profesional en Colombia a Brasil por
10.5 millones de dólares. De estos 10.5 millones de dólares se apartaron el 5%, que son 525.000 dólares, para distribuir entre los clubes formadores. Al club que yo representé en aquella oportunidad le correspondió, bueno, creo que 490 millones de pesos. Lo iba a decir en dólares, pero era una cifra muy importante en el 2017 y lo sigue siendo hoy, con lo cual compraron implementación deportiva, compraron un bus que era una necesidad, organizar exactamente. Entonces, miren las bondades. Yo a la indemnización, al mecanismo de solidaridad, digo que es el baloto al que pueden acceder los clubes siempre que hayan hecho una buena labor. Sebas, ¿quieres cerrar? Porque ya la hora 8:30, una vez agradecerles, pero Sebastián, ¿quieres cerrar la idea? No, tranquilo, no te preocupes. Listo, pues entonces mi profesora Julie, primero agradecerles mucho a Andrés y Sebastián, mi profe Julie, muchas gracias por haber compartido web con ustedes. Ok, listo. Mi profe Julie, dime. No, ¿vas a cerrar ahí o algo? No, ya cierras tú, ya, bien peda, esa en tus manos. Ok, listo, bien. Pues agradecerle pues a nuestros panelistas este ejercicio tan interesante, poder darnos su conocimiento desde la experiencia, desde efectivamente su formación. A Sebastián González y a Andrés Guapacha, pues esperar que esta no sea la primera ni la última vez que nos vemos en este espacio, que ojalá podamos tenerlos en otros momentos académicos, para que podamos seguir haciendo este ejercicio de formación con nuestros estudiantes. Como siempre, bienvenidos a la UNAD, bienvenidos al programa de gestión deportiva, y este es entonces la finalización de nuestro podcast de gerencia deportiva con relación al derecho deportivo. Muchas gracias, muchachos, muy amable a ustedes y a los compañeros por haber hecho parte de este ejercicio. Muchas gracias, Julie, Rafa, Julie, Elkin, Guapa. Lidia, a todos muy agradecidos, Andrea, por propiciar esta invitación. Y claro, aquí tenemos el llamado cuando ustedes bien tengan. Un gran abrazo y de corazón, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, agradecidos, muy agradecidos. Muchas gracias. Dale, papá, cuídate mucho. Dale, abrazo. Dale, Sebas, cuídate mucho, nos vemos. Gracias.